quiero agradecer a David Barco por... Este va a ser nuestro primer evento como grupo oficial de Autodesk Group Network, ¿verdad? Entonces, a quien se me ocurrió llamar inmediatamente fue a David Barco. O sea que David Barco va a empezar a bautizar los eventos que tendremos de manera más continua. Yo he colocado en el grupo de Telegram que nosotros tenemos, he colocado la trayectoria, parte de la trayectoria de David Barco, como una manera de ir aprovechando el tiempo y que ustedes, de hecho, los que están en el grupo ya lo conocen, pero por si acaso, para que sepan con quién estamos conversando, ¿verdad? Y sobre todo, para ver si aprovechamos al máximo estos minutos, porque si ustedes no lo sabían, David Barco está de vacaciones, entonces él tomó este tiempecito. Bueno, o sea, eso le agradezco. Oficialmente estoy de vacaciones, pero a que no sabes qué es lo que estaba haciendo minutos antes de estar con vosotros. A ver si lo adivinas. No me digas, tú estabas con una computadora. Estaba preparando la charla de Autodesk University. Ah, ¿verdad? Sí. Ok, ¿verdad? Estoy con los preparativos de la charla que tuve la enorme suerte de ser aceptada la propuesta. Además es que yo estaba rezando para que no me la aceptaran porque no tengo tiempo, no estoy tremendamente apurado con las horas del día, tenemos muchísima suerte, con muy buenos proyectos, una cantidad de trabajo importantísima. Entonces, claro, digo yo, ¿y de dónde voy a sacar el tiempo para preparar la charla? Bueno, afortunadamente es un trabajo que ya teníamos hecho y que solo hay que ordenarlo mínimamente y bueno, lo haremos como siempre lo hemos hecho lo mejor posible. Y ahí estamos, en vacaciones, pues sacando tiempo. Bueno, no queda de otra, ¿verdad? Hay que cumplir. Pero esa es una clase que no nos la podemos perder. Vamos a estar ahí presentes. Bien, vamos a iniciar con el conversatorio que viene de muchas preguntas que se hace todo el que se involucra dentro de este mundo, que empieza a hacer, principalmente a generar modelos BIM, y luego de ahí empieza a conocer otras cosas sobre la metodología. Y bueno, hay una pregunta que nos hacemos y es, ok, ¿cuáles son los requisitos que pudiera tener una persona para encajar dentro de lo que sería un perfil para trabajar dentro de ese entorno? Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo yo puedo preparar un currículum? Un currículum enfocado en ese tema. Y nos hemos encontrado con una publicación del blog de David Barco que nos puede servir de guía, y nos gustaría que el mismo David Barco nos explicara esos puntos que ha determinado de lo que debería ser un currículum bajo ese esquema. Entonces hay unas cuantas preguntas. Me gustaría como que David, como que tú desarrollaras el por qué pusiste esos puntos ahí, cuál sería la importancia. Si quieres te puedo ayudar porque hay algunas cosas aquí que me gustaría saber por qué. Bueno, a ver, lo primero que hay que entender es por qué puse este blog, ¿no? Este post en concreto. Yo recibo currículums a lo largo del año, pues bastantes, ¿no? Tanto en mis empresas como en la propia universidad a la hora pues eso, de atender a clases o para hacer prácticas, etcétera, ¿no? Y desde hace bastante tiempo, pues lo que encontrábamos era que todos los currículums en general siempre pues están estructurados de la misma manera, ¿no? Pues unos datos biográficos elementales, la experiencia de la educación y luego el histórico de empresas donde las que se ha trabajado, ¿no? Entonces, claro, al final eso carece bastante de algunos datos que son importantísimos en las nuevas empresas en las que
yo creo que todos nos estamos convirtiendo, ¿no? Que son empresas ágiles, empresas en las que necesitamos que la gente tenga muchísima predisposición, que tenga unas capacidades digitales amplias, ¿no? Y eso muchas veces en los currículums pues no se termina de reflejar de ninguna manera, ¿no? Cuando escribí lo del CVBIM, porque no se me ocurrió otra manera de llamarlo, pues al final yo iba un poco a la experiencia de los proyectos donde yo me había enfrentado, ¿no? Pues a la gestión, a la elaboración de los mismos y pues veíamos claramente que hay diferentes ámbitos de trabajo que están bastante diferenciados, ¿no? Es decir, si tú dices que has trabajado en una empresa haciendo edificios residenciales, edificios de viviendas durante 3 años, bueno, eso solo me dice qué tipo de proyectos en los que has colaborado o trabajado, pero no dicen nada de cómo tu grado de participación en esto, ¿no? De hecho, esto lo hablaba con un buen amigo, Pablo Cordero, ¿no? Que deberíais de conocer también a esta figura porque es uno de los grandísimos referentes de BIM que hay en España. Me decía, claro, es que aquí me vienen personas diciendo que han trabajado en BIM en un proyecto de una estación de metro y luego ya cuando hablas con ellos en detalle resulta que lo único que habían hecho era estar etiquetando acabados de suelos durante 8 horas al día y que realmente pues poco habían hecho, ¿no? O sea, que habían sido unos meros delineantes casi, ¿no? Entonces, claro, sí, queda muy bien decir que he estado trabajando en el modelado de una estación de metro, pero realmente mi trabajo real ha sido otro completamente diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo expresar todo esto? Pues yo creo que lo que hay que hacer es eso, desplegar esas capacidades en los diferentes ámbitos que cada vez se piden más, ¿no? Uno de ellos, pues obviamente es el ámbito del software, ¿vale? Pero de nuevo, con el software hay que desarrollar un poco más, ¿no? Decir que sabes trabajar con Revit o que tienes nivel medio, ¿qué es nivel medio? Yo no tengo ni idea qué es un nivel medio de Revit. No sabría decir en qué apartados está y en qué no. Pero si tú dices que has desarrollado familias y que en las familias has trabajado de forma paramétrica y que además has creado catálogos, ya solo cómo te estás expresando demuestra que dominas aquello de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, por eso es importante desplegar esas capacidades diciendo qué tareas has hecho, ¿no? Describiendo un poco tu día a día en el ámbito del software, ¿no? Y claro, ahí entras no solo en eso, sino decir, bueno, y en la interoperabilidad. ¿Y cómo has trabajado en la interoperabilidad entre los softwares, ¿vale? Bueno, pues si has trabajado con IFC, si estamos en entorno de Autodesk, pues cómo has trabajado en los entornos con Navisworks fundamentalmente a la hora de federar modelos o sí, vamos a la hora de exportar de diferentes plataformas y juntarlas todas dentro del propio Navis, ¿no? O con BIM 360, pero claro, ahí ya se empiezan a tocar un montón de cosas, porque hablas de interoperabilidad e inmediatamente ya hemos pasado a un entorno común de datos, ¿no? Entonces, ahí pues podríamos hablar de otra línea de trabajo que es cómo te desenvuelves tú en la gestión de la documentación, que está también muy ligado a la coordinación. O sea, al final te tienes que hacer estas preguntas en cada uno de estos ámbitos para demostrar si al final, si estás respondiendo a todos y cada uno de ellos, pues eres una persona que ha tenido un rol de gestión muy amplio, que ha sabido modelar, que también sabe coordinar a diferentes tipos de personas, que sabe gestión documental, o sea que al final cumples con un rol de BIM Manager / Project Manager muy completo, ¿vale? Y bueno, no sé, así es como, evidentemente luego siempre vendría la última capa, ¿no? La capa de decir, vale, ahora ya sé todo y a qué más puedo llegar. Bueno, pues todo lo que tenga que ver con los procesos de automatización, que cuando escribí el blog, pues estaba muy centrado en temas de programación, pues que si la API, que si saber algo de Dynamo, etcétera, pero que ahora mismo también se puede expandir a otros ámbitos de automatización que no tienen por qué ver nada con Revit, sino que tú podrías estar, por ejemplo,
trabajando con Power Query de Excel y estás trabajando con automatización para conectar diferentes bases de datos, o con Power BI, o con Power Automate de Microsoft también para automatizar procesos. Con lo cual, al final, digamos que este es el punto último, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero que no deja de ser una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que al final estás desplegando una parte, pero te recuerda a otra parte. Entonces, bueno, siempre cuanto más puedas ir desplegando todo esto, pues más irás armando tus capacitaciones, ¿no? Que yo creo que es posiblemente al final el nuevo tipo de currículum se tiene que aferrarse más o describirse más en el entorno de las capacitaciones, más allá de qué estudié, qué me especialicé, sino qué es lo que realmente hago yo en mi día a día, ¿no? Si yo he rehecho mi currículum completamente a principios de este año, porque el que tenía era, además de feísimo, era, o sea, el típico Word correctamente escrito, pero sin ningún estilo, sin ningún, muy, muy, muy neutral, ¿no? Y decidí hacer una inversión importante con una persona de marketing y le pedí que me hiciera un currículum nuevo basado en diseño y basado en tecnología y que reflejara todo aquello que, bueno, de hecho, si tenéis curiosidad de cómo es, una página, o sea, hice una página en un web nueva que es dbm-dbm, o sea, www.dbm, bueno, si eso lo escribo ahora en el chat, sí, y os lo pongo ahí. Es gracioso porque resulta que mis iniciales, dbm, se corresponden, casualidades de la vida, David Barco Moreno, con diario de un BIM manager. Esto yo no lo había buscado, pero es dbm. O sea que cuando... Coincidencia maravillosa, ¿no? A nivel de marketing. Y entonces en esta web aparece mi currículum, por ahí, no sé dónde está, porque es una web que trabajo, que todavía estoy trabajando poco, aunque ha salido este año. Y si no está ahí, bueno, os lo hago llegar, aunque sea, os lo pongo aquí en el chat, ¿vale? Después para que lo veáis. Pero mira, ya que he citado esto, ¿dónde lo puedo poner? En el chat convencional, ¿no? Mira, lo pongo aquí, ¿vale? Sí, en el IM. Nueva web, DBM. ¿Vale? Así la veis. Y ya os mandaré el enlace del currículum para que lo veáis también. Bueno, no es nada espectacular, como digo yo, pero sí que tiene estas intenciones de, además, cuando lo estuvimos haciendo, pues estábamos precisamente pensando mucho más en las capacitaciones que no en el histórico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un poco el resumen de por dónde yo lo he enfocado. Ok. Una pregunta en ese tenor. Por ejemplo, veo mucho que hay arquitectos que dicen, bueno, arquitecto BIM o arquitecto BIM Manager, BIM Coordinator. O sea, pero como tú dices, muchas veces, ¿qué significa eso? O sea, ¿por qué yo en mi currículum tengo que poner arquitecto BIM, por ejemplo? Eso es algo muy extraño que me he encontrado. Claro, a ver, esto es muy, muy normal porque en el momento en que necesitamos diferenciarnos, pues le ponemos BIM a algo y entonces ya estamos poniéndonos este sellito de que trabajamos con BIM. Yo no lo critico porque yo lo he hecho en algún momento dado, pues lo puse. Yo lo que sí que en mi perfil de LinkedIn he ido modificando mi principal característica, ¿no? Cuando tú te dices, oye, ¿y qué soy? ¿Vale? Yo he ido cambiando porque he ido evolucionando. Mi rol creo que ha ido transformándose a lo largo de... Siempre me he definido como arquitecto tecnólogo, eso no lo cambio. Y luego decía, no, pues yo soy BIM manager. Y luego decía, no, bueno, en realidad soy BIM expert. Y luego dije, no, en realidad soy BIM coach, ¿no? Son roles que yo me puse a mí mismo porque yo me sentía como, pues, entrenador del BIM
y qué es lo que hacía, capacitando a la gente en la universidad, en las academias donde yo estoy, etcétera, ¿no? Y lo que pasa es que ya en un momento dado, analizando la figura de pues la transformación digital, pues de nuevo, esto, alguna persona que sabe más de todas estas cosas que yo me dijo, oye, es que yo creo que tu rol real es un líder digital, alguien que apoya, entonces tú eres digital leader, ¿vale? O sea, yo me cambio esto un poco pues, asesorado por personas que saben de roles y saben de recursos humanos, ¿vale? Pero que al final el mercado lo irá amoldando todo, lo irá aplanando. En el momento en que salga una certificación oficial universal BIM Manager, alguien haga el examen y lo apruebe, pues podrá decir que es BIM Manager oficial, igual que lo eres Project Manager por el por el PMI, ¿no? Project Management Institute, pues fenomenal. O soy arquitecto reconocido, certificado por RIPS, pues lo mismo, ¿no? Pues serán titulaciones que irán apareciendo más allá de si yo en un proyecto he sido BIM Coordinator, pero es que en otro eres BIM Manager y en otro solo modelas y en otro eres solo no sé qué. Entonces, casi que es mejor decir, mira, yo soy arquitecto y estas son mis capacitaciones y en este proyecto actué como tal. Otra cosa es que quieras perseguir el rol de BIM Manager y ser BIM Manager siempre, perfecto, pues desarrolla tu currículum en esa materia y fórmate, sigue consolidando tu formación para todas las capacitaciones que necesita un BIM Manager, que como sabemos por toda la normativa escrita, pues son muy amplias y son muy exigentes, ¿no? El resto de titulitis BIM yo creo que desaparecerán por su propio peso dentro de unos años cuando todo el mundo esté en BIM. Entonces ya dará igual que nadie dice arquitecto K, pues nadie dirá arquitecto BIM. Ok. Algo que me llama la atención, que vi en el artículo, es lo que se refiere al manejo de los estándares. Nosotros tenemos ahora un estándar internacional que es la ISO 19650, pero sabemos que cada país va a asumir ese estándar y lo va a enriquecer. Entonces, ¿qué tú dirías, por ejemplo, de un país que todavía no tiene un estándar establecido o no tiene oficialmente una nomenclatura definida? ¿En qué me beneficia, por ejemplo, yo decir, bueno, yo domino el estándar británico, por ejemplo? Bueno, a ver, te arma, te ordena, te ayuda a tener criterios. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos a estudiar los primeros estándares, que fue el UK BIM Protocol del Reino Unido, cuando estábamos con el primer grandísimo proyecto con el que estábamos, que es el de un estadio de fútbol con el estudio de arquitectura de Fenwick Iribarren, y que yo era el BIM Manager, pero como todo, ¿no? Yo era el BIM Manager porque todos los que estaban ahí detrás de mí acababan de empezar con BIM y yo llevaba ya 5 o 6 años, con lo cual, bueno, pues como tú sabes más, pues tú eres el BIM Manager, ¿no? Obviamente tuvimos que estudiar y mucho y bueno, sacamos muy buenas ideas de la BIM Protocol. La estructura de carpetas había cosas que nos gustaban bastante, del sistema de nomenclaturas había cosas que nos gustaban y cosas que no, y en base a lo que nos gustaba, pues lo íbamos trasladando al proyecto, lógicamente al BIM Execution Plan y luego al proyecto, y aquello que no nos convencía, pues no lo utilizábamos, ¿no? Entonces, los estándares, cuando no son obligatorios, te dan esa ayuda. Otra cosa es que tú de repente trabajes con 25 estándares y con 25.000 millones de criterios. Hombre, bueno, pues posiblemente sea muy complicado trabajar de esa manera, ¿no? Pero al final, estudiarte otros estándares que no se utilizan en tu país te ayuda a tener criterios y sobre todo, a tomar decisiones. En un momento dado, te dicen, oye, ¿cómo harías esto, no? Y tú dices, pues recuerdo esto que estuve leyendo en Plan BIM Chile, que estaba fenomenal y funcionó. Pues vamos a aplicarlo y ya está. Aquí en España no penséis que estamos mucho más avanzados a nivel de estándares, porque teníamos una comisión nacional, SBIM, que está paralizada desde hace 2 años. Tenemos una comisión interministerial que se supone que tiene que venir a darnos un montón de cosas,
pero desde hace 2 años no tenemos ningún tipo de avance de normativa oficial más allá de temas regionales o de temas de grandes entidades, ¿no? Por ejemplo, si Ferrocarriles de Valencia, que es la empresa pública más avanzada en BIM en España, por decirlo de alguna manera, saca un manual, pues al final, ¿qué hace todo el mundo? Pues va a copiar ese porque es el mejor y porque funciona de maravilla y porque está muy bien elaborado, ¿no? Como el Estado no saca nada, pues al final te vas quedando con esa referencia como estándar. Y yo que trabajo ayudando a otras administraciones públicas a implantar, yo se lo digo claramente, dice, nuestro manual va a ser el mismo de Generalitat de Valencia de Ferrocarriles, guardamos como y lo retrabajamos, ¿vale? Pero empezar desde cero cuando ya existe uno buenísimo y que encima es público y está compartido totalmente, sería ridículo volver a empezar. Entonces, bueno, eso es lo que aportan los estándares, el tener un punto de apoyo que te ayude a una implantación de una empresa, una implantación a un desarrollo personal, ¿no? Y son criterios que siempre para mí este año 2021 es el ejemplo de la cocina, ¿no? Yo cuando empecé con BIM lo comparaba todo con el mundo del automóvil, ¿no? Del automovilismo, y este año lo comparo todo con el mundo de la cocina. Son ingredientes. Si tú eres un cocinero especializado y controlas 10 ingredientes, pues sabrás hacer pues esos platos que te dejan 10 ingredientes. Pero si sabes 200 y además de cocina americana te has aprendido un poco de cocina francesa, un poco de cocina de Singapur, un poco de cocina asiática, pues entonces tu abanico de soluciones, de platos, va a ser muchísimo mayor, ¿no? Y creo que los estándares pues son como recetas, ¿no? Simplificando enormemente todo, pues vas aprendiendo de diferentes recetas y en el momento en que tienes que salir del paso o proponer alguna solución puntual, pues te van a ayudar. Oye, coges esta receta, la cambias 2 cosas y te ha ayudado a resolver un problema. Perfecto. Pasando al siguiente tema, David, muchas veces pasa que me llega un proyecto y me dicen, bueno, ese modelo yo lo necesito para hacer una presentación, simplemente para mercadear el proyecto. Pero también me puede llegar un proyecto que me diga, yo necesito ese modelo porque necesito tener cierta eficiencia al momento de hacer un presupuesto. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo yo cobro este trabajo? O sea, ¿qué parámetro yo puedo utilizar para yo cobrar mis honorarios basado en esta nueva metodología que de repente me da otros beneficios, ¿verdad? A ver, esto es bastante complicado porque vamos a poner el mismo ejemplo, pero aquí supongo que la mayoría o muchos sois arquitectos o ingenieros. Entonces, cuando te dicen, vale, oye, dame el presupuesto para calcular una casa, ¿no? Venga, rápido, ya. Bueno, rápido y ya, no sé, si llevas 20 años en la profesión, yo sí sé hacer un presupuesto rápido de una vivienda, ¿vale? Pero para alguien que está empezando necesita tener muchos argumentos para poder. Hay referencias, hay tablas, hay ejemplos. Bueno, pues, ¿qué es lo que yo hice cuando tuve que hacer mi proyecto en BIM? Me tomé una hoja de cálculo de honorarios de arquitecto y en base a esa, pues empecé a extrapolar. Oye, vale, pues en vez de delineación, ahora voy a poner modelación, o en vez de cálculo voy a poner simulación, o en vez de no sé qué. Bueno, y para mí era o un porcentaje o un ratio, pero al final, ¿con qué lo comparo? O sea, yo siempre, yo cuando hago los cálculos siempre lo hago de 3 maneras diferentes. Una es ratio hora-persona. Pues esto me tiene que llevar tantas horas, debo de hacerlo en 2-3 meses y eso hora-persona pues son tanto. Lo hago en función del presupuesto de ejecución material. Oye, ¿cuánto vale lo que estamos haciendo? Pues esto es una obra de 2 millones de euros, ¿vale? Pues en base a los 2 millones de euros hay gente que tiene ratios diciendo, oye, pues el modelado debería estar en torno al 0,5, 2,5, pero claro,
Eso depende muchísimo del tipo de edificio, de la complejidad, de muchos factores, ¿no? Pero bueno, yo tengo ahí ese rango y entonces entre el rango de cuánto debería costar por presupuesto de ejecución material, ese porcentaje, ¿no? El rango de horas, ¿no? Y luego yo tengo otro que es la experiencia y el sentido común, que ese para mí es casi el que más vale de todos. Yo normalmente cuando me piden un presupuesto, yo ya sé por dónde va a ir, aproximadamente. Posiblemente haya pasado más de 500 presupuestos en mi vida, con lo cual es que ya es un mero cálculo mental, ¿no? Es como un colega mío que es arquitecto estructurista y él cuando le dicen cuánto va a medir esta viga, él hace así y ya sabe de cuánto va a medir. Luego ya hace un cálculo para corroborarlo, ¿no? Pero él ya sabe cuánto va a ser más o menos, ¿no? Y luego no se desvía en exceso, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que hay un número del cual nunca jamás puede bajar, ¿no? Y es todos tenemos un costo operativo. Encender el ordenador, ir a trabajar, conducir el auto, llenar el depósito del auto, pagar la electricidad, el celular, todo eso vale dinero, ¿vale? Entonces, tú lo que nunca puedes hacer es cobrar un trabajo y que cuando termines, ingresos menos gastos, pues los gastos hayan superado los ingresos. Eso solo te lo pueden permitir en casos muy excepcionales, que te vayan muy bien otros trabajos y pues quieras conseguir un cliente. Bueno, pues puedo ir a precio de perder dinero, pero sabiendo que otros proyectos pagan ese déficit que vas a tener, ¿no? Entonces, claro, como todo el mundo, pues tú lo que tienes que hacer, el primer ratio es ¿cuánto cobraría yo en este proyecto? Bueno, pues empieza por ahí. Si lo vas a hacer solo, pues puedes empezar por ahí. Si lo vas a hacer con varias personas, pues tienes el cálculo de cuánto, si va a durar un mes, pues cuánto cobrarían estas personas por un mes de trabajo. ¿Al 100%, al 80%, al 50%? ¿Vale? Nosotros ese es otro cálculo que hacemos, bueno, ese es el cálculo del ratio hora-persona, pero bueno, que cuando es mes, pues ratio mes, y al final tú tienes siempre órdenes de magnitud con los que comparar esto, ¿no? En alguna ocasión sí hicimos un trabajo muy, 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 muy grande de calcular un porcentaje con respecto a unos honorarios convencionales, cuánto se incrementaría por los usos BIM que se le pueden ir introduciendo, ¿vale? Y hay ratios que sí te pueden ayudar cuando te piden hacer una comprobación de interferencias o una auditoría, cosas por el estilo, pero todo es muy cambiante. O sea, cambia a tal velocidad que ya hay empresas que han diseñado, pues eso, metodologías de auditoría de modelos automatizadas. Hay empresas que te hacen la coordinación con un nivel de automatización impresionante, con lo cual esos ratios ya no te sirven, ¿vale? O incluso hay gente que lo hace todo a mano, pues esos ratios tampoco te sirven cuando lo haces todo manualmente sin trabajar nada con ningún sistema de automatización, ¿no? Bueno, de hecho hay proyectos que son absolutamente inviables hacerlos a mano. Eso por mucho que te pones a calcular horas, dices tú, vale, necesito 50.000 horas. Dices, no, porque tienes 2 meses para hacerlo. Bueno, pues o introduces un sistema de automatización o es inviable. Entonces, bueno, pues si en tu proyecto de repente tienes que meter un sistema de automatización, ¿quién lo hace? ¿Lo sabes hacer tú o vas a tener que subcontratarlo? Pues eso tienes que meterlo en tu cálculo de honorarios. O sea, al final son 4 o 5 variables las que tienes que manejar, pero digamos que tienes que tener una habilidad muy grande para controlarlas y que no se te escape nunca nada, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Con tablas de Excel, pues haciéndote unas tablitas de Excel y luego, sobre todo, creando ratios. Si tú estás siempre vendiendo lo mismo, tú podrías calcular por metro cuadrado. O sea, yo puedo vender por metro cuadrado porque sé cuánto me cuesta modelar por metro cuadrado, no porque alguien ha dicho por internet que esto vale €1 o $1, no sé qué, y le salen los números. Bueno, eso es muy peligroso, ¿no? El calcular por metro cuadrado. Nosotros eso sí que lo hacemos cuando nos piden modelar, tenemos una tabla de ratios para calcular por metro cuadrado, pero
luego lo comparamos por el ratio hora-persona y por el ratio de presupuesto de ejecución material, si tenemos ese dato, ¿no? De tal manera, al final siempre comparamos 2 o 3 cosas y cuando tenemos dudas, o sea, yo llevo 22 años en el sector de la construcción, con BIM llevamos ya para 13, 14 años. Y yo claro que tengo dudas en muchos proyectos. ¿Qué es lo que hago? Descuelgo el teléfono. Oye, que a colegas míos de la competencia que no están en esa puja o que son de otro país, digo, oye, mira, tengo esta duda y no sé qué hacer. De hecho, mira, en el grupo, no sé si la gente que estáis aquí sabe que estoy en un podcast que se llama Share Coordinates, que si no lo conocéis, pues os invito a que... Pero bueno, sí que he puesto bastantes posts ahí en el grupo de cuando salen capítulos, ¿no? Vamos a poner... Y en muchas ocasiones, pues le comento con mis compañeros o ellos me comentan a mí, oye, tengo una oferta y estoy calculando, ahí es mucho más difícil, ¿no? Porque es una oferta en Estados Unidos y no sé qué, bueno, pues ahí no domino tanto ese mercado, pero bueno, al final vas preguntando por lógica, oye, pero ¿y esto sí, esto no, esto aquello? Bueno, vas como haciéndote un montón de variables para ver si vas acertando o no acertando, ¿no? A veces es más sencillo de lo que parece y es preguntándole directamente a tu cliente cuál es su expectativa de venta. Es decir, oye, pero tú cuánto te quieres gastar aquí, ¿vale? Porque a veces él piensa que está gastando para comprar un Ferrari y resulta que lo que está ofreciendo es un Ford o un Audi. Entonces dices tú, cuidado, tú me estás pidiendo aquí 25.000 cosas, pero solo estás dispuesto a pagar una décima parte. Entonces aquí hay algo que nos estamos perdiendo. A mí eso me ha pasado más de una ocasión y yo lo comento, digo, vamos a dejar claro si estamos hablando de cientos de dólares, de miles de dólares o decenas de miles de dólares, ¿vale? Porque, y resulta que el cliente estaba pensando en cientos y nosotros teníamos claro que esto iba por decenas de miles, con lo cual le digo, bueno, míratelo de nuevo porque hay algo que no cuadra. Y de hecho recuerdo una oferta que nosotros pasamos fíjate, era una licitación gigantesca de ayudar a una constructora multinacional, ¿no? FCC, a asistirle como oficina, como BMO, BIM Management Office, durante 3 o 4 años en el desarrollo de todos los modelos de estaciones de metro, pues eran 3 o 4 estaciones de metro y nosotros le pusimos encima de la mesa, no sé si eran 2,5 millones de euros, casi 3 millones de dólares, de la propuesta y me dice, mira David, vuestra propuesta técnica es la que más me gusta, dice, pero no sé qué hacer, porque es que tengo una oferta de 200.000 euros, otra oferta de 2 millones y otra oferta de 4 millones. Dice, estoy totalmente perdido. Digo, mira, yo no sé por qué estas otras personas han llegado a ese número. Yo te puedo argumentar mi número. Mira, vamos a desplazar a tantas personas durante tantos meses. Vamos a necesitar el equipamiento, vamos a necesitar el software, vamos a necesitar esto, vamos a necesitar lo otro. Y si te das cuenta, la media mes es de, no sé, no recuerdo ahora mismo cuánto sea, 40.000 euros mes, pero porque si es que tenemos que meter ahí no sé cuántas personas, tal. Y me decía, no, claro, joder, si es que, a ver, si tiene todo el sentido del mundo lo que me estás explicando, digo, bueno, pues al final nos eligieron a nosotros y quedamos segundos de la licitación que era de muchas multinacionales que presentaran, pues no sé si se presentaron 30 consorcios y nosotros quedamos segundos de los 30, ¿no? Y fuimos pasando varios cortes hasta que ya nos quedamos 2 empresas al final y no conseguiremos, si no habría estado yo allí en Qatar durante 3 o 4 años. Pero vamos, que sepa que pasan, ese tipo de cuestiones pasan muy, muy habitualmente. Sí. Hay una cosa, como lo mencionaste ahorita, si yo digo, por ejemplo, cotización de un modelado paramétrico, yo diría, bueno, cotizar por metro cuadrado versus cotizar por horas. O sea, ¿cuál sería el pro y el contra de las dos? Es que yo lo haría por las dos.
y con las horas. compararía. Es que yo comparo, o sea, a ver, es que yo no lo hago de una sola manera, yo lo hago de varias. De hecho, mira, hemos hecho varios proyectos de desarrollo de familia recientemente y, y teníamos uno con un cliente que bueno, estábamos calculando las horas por cada familia y nos salía un número. Y ella me decía, jo, es que no puedo, es que mi número máximo es este. O sea, ella misma nos decía, este es mi límite. Digo, pero es que necesitamos un 20% más. Es que no vamos a llegar. Entonces, ella misma me decía, oye, mira, vamos a hacer una cosa. Tú me dices y me prometes que vas a hacer todo lo posible por llegar a todo con ese número, ¿vale? Yo ya sé que va a ser casi imposible, ¿vale? Y como esto va a durar muchos meses, vamos a buscar la manera tal que si al final no llegas al 100% y te quedas con ese 80%, bueno, pues buscaremos la manera de explicar por qué no se pudo hacer ese 100%, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, son riesgos, porque imagínate que al final este cliente me dice, no, yo ahora quiero el 100% como tú me dijiste. Pues me lo como con patatas y tendré que buscar la manera de sacarlo. A ver, yo confío en la buena fe de las personas y sobre todo en que solo estábamos desarrollando el 10% de todo su portfolio, que tiene ahí miles y miles de referencias por desarrollar, con lo cual al final pues es un riesgo que asumes en este primer contrato, pero es que fíjate, es que ya le hemos pasado otras 2 ofertas nuevas, ¿vale? Donde ella misma me decía, oye, y aquí inflalas un poco y recuperas parte de lo anterior. Bueno, eso ya son estrategias comerciales, estrategias de venta que más de una ocasión te salen fatal, ¿no? Bajo mi precio porque me dicen que me van a contratar un montón de cosas y luego no me las contratan, ¿no? Yo como arquitecto así empecé haciendo viviendas y luego te das cuenta de que el mundo de los promotores pues estaban una cantidad de aprovechados que lo que iban haciendo era tomando gente joven, prometiéndole eso y cuando ya se daban cuenta de que nunca le iban a pagar más de no sé qué, pues te echaban y buscaban a otro joven en el que le prometían lo mismo. Bueno, al final, bueno, pues te vas dando cuenta de todas estas cosas y es cierto que en el mundo BIM puede pasar absolutamente de todo, pero sí que es cierto que cuanta más madurez tecnológica hay, y sobre todo por parte de los clientes, ellos mismos saben lo que están comprando y lo valoran bien, pagándolo bien, todas estas cuestiones, ¿no? Yo he tenido discrepancias con clientes de proyectos porque empezaron pidiendo una cosa, pero luego a lo largo del proyecto se cambió y de repente, pues para nosotros casi se multiplicó en un 30% las horas y el mismo cliente nos lo decía, dice, mira, es que no me tienes que explicar nada. O sea, yo soy consciente de que vosotros ya lleváis invertido aquí una cantidad de tiempo muy por encima del que teníamos pensado y además la calidad del producto final está muchísimo mejor de lo que inicialmente habíamos pensado, ¿vale? Entonces vamos a buscar una estrategia para ver cómo podemos pagar eso, ¿vale? Bueno, pues se busca y, y se consigue. O sea, no pasa nada por decirle a un cliente, oye, me he equivocado en el cálculo de horas. Pero evidentemente tienes que decirlo con algo objetivo encima de la mesa, ¿no? Pues yo había calculado 5 visitas y hemos hecho 10 y él ha estado en todas las visitas, con lo cual él sabe que has hecho el doble de visitas, con lo cual pues argumentar eso, ¿no? Yo te iba a dar 5 modelos y te he dado 7, ¿no? Te he dado 2 más de lo que teníamos pensado, ¿no? Bueno, pues te había prometido que íbamos a estar 2 personas y estamos 3 personas, ¿no? Esos sobreesfuerzos se pueden demostrar, ¿no? Y luego el cliente está en su derecho de decirte, pues chico, ese es problema tuyo o reconocértelo. Yo me he quedado muy sorprendido, muy gratamente, con muchos clientes que exponiéndoles las cosas de una manera absolutamente razonable, lo entienden y te dicen, oye, pues voy a buscar la manera de cómo compensar esto, ¿no? Y llega un momento en que lo encuentran, oye, pues mira, no hay problema. Cuando hagamos la liquidación, pues mira, puedes meterme un incremento de tal porque se ha podido justificar todo. Bueno, o sea que
no todos los presupuestos tienen que estar al milímetro cerrados siempre, ¿no? Sino que siempre puede haber pequeñas cuestiones que faciliten el hecho de que tú puedas incrementar el coste, pero con algo lógico. O sea, siempre que hay algo detrás que te facilite ese recálculo, ¿no? En un momento dado. De hecho, cuando hablamos del rango de horas, siempre hablamos de una estimación. O sea que no tiene que ser exactamente, ¿verdad? Claro, la única estimación clara y directa es cuando tú haces una formación. Estos son 32 horas, ya está. Eso no hay tutía. Es lo más sencillo del mundo, ¿no? Cuando haces un plan de formación a gran escala, ahí es muchísimo más complicado, ¿no? De hecho, nosotros ahora estamos en un proyecto, como diría que a día de hoy lo puedo decir, un proyecto en el que somos, la verdad, muy afortunados porque es el proyecto más complejo en el que he estado jamás en mis 22 años de carrera, en el que más retos tiene, pero también sé que es el que más voy a aprender con diferencia, porque es un proyecto de energías renovables, que tocas temas de aerogeneradores, con temas de plantas fotovoltaicas, que toca temas de BIM, que toca temas de GIS, que toca temas de electricidad, de cálculo eléctrico, de subestaciones eléctricas, pero también tiene carreteras, también tiene, bueno, en fin, toca todo en un mundo muy, muy diferente, ¿no? Y claro, ahí dice, vamos a hacer un plan de formación para 90 personas a escala mundial. Vale, ¿por dónde empiezas? O sea, ese tipo de cuestiones son tremendamente complejas, ¿no? Pues tienes que empezar a extrapolar y hacer estimaciones de diferentes tipos y hasta que llegues a una primera aproximación razonable, pero sobre la cual vas a iterar varias veces, con diferentes puntos de vista, con diferentes expertos, tal, ¿no? Entonces, al final, cuando las cosas, los presupuestos son complejos, pues necesitas darle varias vueltas, ¿no? Bien, para no quitarle más tiempo a David, que nos hemos pasado un poquito, si alguien quiere hacer una pregunta, yo creo que este es el momento, vamos, por lo menos un par de preguntas de lo que tenemos aquí. Veo que está Henry, Gregory, Freddy, Emanuel. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede encender el micrófono. Sí, me gustaría. Y saludos y muchas gracias por el conversatorio y por las informaciones que son bastante útiles y que realmente estamos ávidos de ellas, ¿verdad? Entonces, la pregunta venía con el asunto del cálculo de los presupuestos, de los trabajos para modelado o cualquier tipo de trabajo BIM que requiera el proyecto. Cuando alguien es novato, ¿verdad? Tú te inicias en el mundo BIM, tú sabes trabajar en Revit, sabes hacer las cosas, pero se te hace difícil cuando alguien te pregunta, ¿cuánto tú me cobras por esto? ¿Cómo uno puede manejar ese tipo de situaciones? ¿Cómo sería la mejor manera para evitar fallos catastróficos? A ver, el primer número al que yo me acerqué cuando yo tuve que calcular esto fue cuánto cuesta delinear un proyecto de arquitectura. Pues yo me fui a mis tablas de honorarios y decían que el coste de delineación pues puede ser en torno a un 5, un 20% dependiendo de la escala del proyecto, de tu proyecto, ¿vale? O sea, pues tú vas dividiendo tu proyecto, tengo cálculos, tengo memorias, tengo presupuestos, tengo mediciones, tengo instalaciones, tengo estructuras, tengo no sé qué, y luego tengo delineación, ¿vale? Y resulta que esa delineación está, el coste puro de delineación está solo en el 5%. Bueno, creo recordar que Fernando Valderrama, que es el creador de Presto, uno de los softwares de mediciones más potentes del mundo, él decía que la elaboración de los planos estaba en torno al 20% en un proyecto. Bueno, pues ahí tienes ese rango. Sí, me he confundido con el 5% porque es en una obra el coste de actualización de planos suele estar en torno al 5%, ¿vale? Pero en un proyecto en torno al 20%. Bueno, pues ahí tienes ese rango. Pero delinear es igual que modelar, no.
O sea, que 20 a lo mejor no te vale, sino que tiene que ser algo más o algo menos, porque a lo mejor solo estás haciendo un modelo básico, ¿no? A mí la semana pasada me preguntaron, oye, necesito hacer un modelo para sacar unos renders. Vale. Digo, ¿cuánto cobras tú por el proyecto? Y eran $12.000. Y a mí me salía $1.200 para hacer el modelo. Digo, sí, yo ya sé que te van a decir que no. Si es que es imposible que te vayan a pagar esto porque es que casi un 10% del proyecto sacar 3 imágenes. Entonces, claro, todo es muy relativo. Dices, oye, pero ¿y se puede hacer de una manera más simplificada? Hombre, pues sí, te lo hago en SketchUp y a lo mejor es la mitad o la mitad de la mitad. Pero claro, ya no es lo que tú querías, que era quiero el edificio de forma detallada y en un render. Claro. Entonces, al final, todo es un cálculo, una comparativa y testar al cliente. Y y hay un número del cual tú no te puedes bajar. Si tú has calculado que son 20 y luego internamente eso te cuesta 14, tú nunca, jamás deberías de bajar de 15, porque es que ya estarías casi perdiendo. Sí. Entonces, y si hay un imprevisto, pues ya tienes un problema serio. O sea que los imprevistos salen en los proyectos y al final tú tienes que ir analizando pues qué he ganado en este proyecto y qué puedo llegar a perder en un momento dado si tengo que invertir más horas, porque al final invertir más horas salen de tu bolsillo. Bueno, pues si a lo mejor a lo largo de todo el año has ganado mucho en horas, pues puedes decir, oye, pues puedo dedicarle un 5% extra, que no pasa nada, que tenía colchón, ¿vale? Pero ojo, que los colchones siempre sean dentro del beneficio, ¿vale? Pensad que una constructora, cuando maneja un presupuesto, siempre habla de beneficio, siempre. Por un lado tiene los costes y por otro el beneficio. Nunca negocia con los costes, siempre negocia con el beneficio, ¿vale? Pues aquí es lo mismo. En un momento dado tú tienes que tener tus costes claros para saber si tienes margen para aumentar el beneficio, porque que no se nos olvide que tú estás aquí, o por lo menos yo estoy aquí, con ánimo de lucro. O sea, yo no vengo aquí para decir que quiero ser muy amable. No, yo quiero ganar dinero. Es mi objetivo, no quiero cubrir costes. Yo quiero ganar dinero porque me quiero ir de viaje, de vacaciones con mi familia. Quiero comprarme un auto, quiero comprarme una vivienda. Entonces, eso solo se puede conseguir con dinero que has ahorrado. ¿Dónde? Con beneficio. ¿Vale? Entonces, siempre que calcules tus honorarios tienes que tener tu margen de beneficio. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aparte de Henry, te respondieron ahí. Estamos hablando dependiendo de la categoría, estaríamos hablando de un 20 o 30%. ¿no? Sí, eso estuvo bastante mejor de lo que yo esperaba, realmente. ¿Te gustó? Y en el caso de, ya que me dan el chance, ¿verdad? En el caso del tiempo de modelado, tendría yo que hacer, vamos a decir así, una regla de 3 con las cosas que yo me he manejado con el tiempo cuando me enfrento a un proyecto que no he trabajado anteriormente, para yo hacer los cálculos de tiempo y poder entonces también presupuestar. Claro, o sea, tú tienes que, si tú has modelado un edificio de 1.000 metros cuadrados y has tardado 100 horas, pues has tardado pues 10 horas por metro cuadrado. Así de sencillo. Pero si has hecho un montón, pues puedes ir promediando y te darás cuenta que tu ratio de modelado de hora de un edificio de 1.500 metros cuadrados no tiene nada que ver con tu ratio de hora de modelado de un edificio de 25.000 metros cuadrados. Y que una nave logística no tiene nada que ver con un edificio residencial. Y que a su vez el edificio residencial no tiene nada que ver con un edificio con un hotel. ¿Por qué? Pues porque en uno tiene más repeticiones, tal. Bueno, o sea, es que son muchos factores los que inciden, ¿vale? Pero vamos, que cuando el cliente te diga, no, pero si eso es muy sencillo y es muy fácil, tú siempre le dices, pues hazlo tú. Si es tan fácil y tan sencillo, pues lo haces tú y ¿para qué me llamas a mí si es tan sencillo? El cliente siempre dice que es sencillo.
Sí, claro, también dice que un arquitecto solo firma 4 papeles. Como digo yo, eso no se lo dice a su abogado. Ni al médico. Ni al médico. Bueno, ha sido, la verdad que si no hay más preguntas, ha sido un grato placer. Yo creo que hemos tenido unos minutos cargados de mucha experiencia de parte de David Barco, a quien agradecemos haya tomado de su tiempo de vacaciones. Eso quiere decir que nos estima y nos quiere mucho, porque ha tomado de su tiempo de vacaciones para estar con nosotros. Recuerden que nos mantendremos siempre en contacto a través de nuestro grupo de Telegram, el grupo de Revit de República Dominicana y M Group, en el que tenemos el honor de tener a David Barco desde hace ya mucho tiempo con nosotros, y que cualquier pregunta posterior la pueden hacer a través del grupo de Telegram. O sea que es una conversación que pudiera continuar más adelante. Les informo que esta actividad va a estar disponible en Autodesk Group Network, en el hilo que hemos creado, y ahí colocaremos más o menos lo que comentamos aquí y algunas de las sugerencias que ha expuesto el arquitecto David Barco. Así que de esta manera finalizamos. Si quiere decir algunas palabras, David, y agradecerte, de verdad que sí. No, que bueno, al final de estas cosas, cuando estás con amigos y hablando de cosas que te gustan, pues también son vacaciones, ¿no? Entonces, nada, que gracias a vosotros por el ratillo y nada, espero que nos veamos pronto aunque sea virtualmente por el Autodesk University, o que cuando ya esto esté más tranquilo en 2022 parece que ya se ve el horizonte de... Yo por lo menos este año voy a hacer ya mi primer viaje a un congreso en México en noviembre. O sea que ya creo que en 2022 supongo que ya Autodesk University será presencial. Por lo menos algo se ha dejado caer, ¿no? ¿Tú sabes algo? Bueno, está en ese proceso. Todavía no muy seguro, pero está en ese proceso. Bueno, pues nada, que estamos por aquí, que cualquier cosa que necesitéis, pues me lo comentáis. Yo si no contesto mucho en Telegram es porque no, o sea, soy más de WhatsApp, estoy más en el WhatsApp habitualmente, así que si me preguntan algo y ven que no contesto, pues no sé, Iván, me das un toque al WhatsApp y me dice, oye, David, que te reclaman por aquí. Está bien. Trataré de estar atento. Ok. Pues nada, un placer y aquí finalizamos. Muchas gracias a todos y nos seguimos comunicando. Bye, bye. Adiós.